Una primera sesión extraordinaria que iban a tratar de temas que estaban vigentes, que no eran de gran repercusión, y la segunda sesión extraordinaria donde van a tratar exclusivamente la temática del transporte. Estaría buenísimo, digo esto para tener un poco más de justicia, y ya que el gobierno presidencial pretende que los impuestos sí se dividan en toda la Argentina, que los que aportamos desde la provincia de Santa Fe queden acá. O sea, que el impuesto es muy difícil, es casi imposible, es una utopía. Pero si vamos por este lado, también podemos ir por este, ¿no? Estamos en una situación muy compleja. La declaración de emergencia económica del transporte, así como lo han hecho otras ciudades, es una necesidad en la ciudad de Rosario, porque no solamente hay una decisión política del gobierno nacional de eliminar los subsidios, que para que, digo, quienes nos están viendo tomen en cuenta, nosotros, vos lo decías recién, aportamos como provincia de Santa Fe 3.900 millones de pesos a la nación en concepto de impuesto al combustible. Como ciudadano de Santa Fe quiero que quede acá esa plata Yo también. Porque cuando vos vas a cargar nafta, tengas un auto, una moto, un camión, un colectivo, vos estás pagando un impuesto al combustible. Ese impuesto al combustible implica que vos pagas un porcentaje que va directo a un fondo de transporte que tiene como objetivo subsidiar, es decir, financiar una parte del transporte público. ¿Qué ha dicho el presidente Milei? No, nos lo vamos a quedar en Nación. Pero no es que no subsidiamos más el transporte, seguimos. Ese 100% del fondo ahora va todo a financiar el transporte de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Es decir, que cada rosarino, mejor dicho, cada argentino o argentina que carga un litro de nafta subsidia el transporte del que vive en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que esta decisión, mejor dicho, del presidente ha cambiado las reglas del juego, porque nosotros hoy tenemos un estudio de costos que arroja 1.343 pesos, es decir, que cada boleto debería costar 1.343 pesos y hoy cuesta 340. Es decir, que 11 millones de boletos cortados en el último mes implican que vamos a tener un déficit, una pérdida en el sistema de transporte de 11.000 millones de pesos. Hoy ¿puede salir ese monto total de esos 1.300? ¿Qué evalúa el intendente? No, nosotros lo que vamos a hacer hoy es declarar la emergencia económica del transporte, establecer, plantearle al intendente que tiene como parámetro, como valor referencial el estudio de costos, y él tiene como tope máximo el 90%. Lo ha tenido durante los últimos 3 años, pero no significa que lo vaya a utilizar. De hecho, el intendente jamás aumentó el máximo que le permitía la ordenanza. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentáramos a 1.208, que es el 90%, la gente se bajaría del colectivo porque no tiene esa plata para pagarlo. Entonces, el intendente siempre evalúa entre los costos y la situación económica para que sea una tarifa del colectivo que no haga que la gente se baje del sistema, ¿no? Porque también el boleto de la gente también es lo que financia el 50% del sistema de transporte. Claro. Acá no estamos ante un aumento más del colectivo como los que estamos acostumbrados. Es decir, no es solamente que la gente va a tener que pagar más. Corremos el riesgo de que si el transporte se va a lo que dice el estudio de costos, si se triplica, cuadruplica el precio actual, directamente la gente se va a bajar del colectivo, como pasó, por ejemplo, en el 2001 en Argentina. Eso hace que un sistema que hoy está funcionando al límite quiebre. Tenemos la posibilidad concreta de que la única empresa privada que hay se vaya, que el municipio se tenga que hacer cargo de todo el sistema y sin recursos. Entonces no estamos diciendo vamos a tener que pagar más para viajar peor, más hacinados, con peor frecuencia como sucede hoy. Estamos hablando de la posibilidad de que desaparezcan directamente líneas completas, como ya lo vimos que pasó en la pandemia. ¿Y qué pasa cuando desaparecen las líneas? La gente tiene que seguir yendo a trabajar, tiene que seguir yendo a estudiar. Entonces, ¿qué puede pasar? Que empiecen a aparecer estas combis particulares, mototaxis, digamos, cosas que no estamos acostumbrados a ver en Argentina, donde al grito, que pasa en muchas ciudades de América Latina, yo lo he visto en Chile. Movilidad alternativa, donde no hay nada de regulación, o se complica eso. Exactamente, mira, en Chile, Bolivia, Perú, pasa que gente particular agarra una combi, empieza los gritos, voy para la Siberia, voy para el centro, la gente se va subiendo, paga lo que se le ocurre al dueño de la tráfico, o sea, no hay recorridos preestablecidos, entonces todo eso se vuelve una ciudad invivible. Y eso además
complica la posibilidad de resolver otros problemas. Imaginémonos todo el sistema desregulado, combis, mototaxis, colectivos particulares, en una ciudad con el problema de las mafias que hoy tiene Rosario. Digo, está pasando en algunas ciudades de América Latina donde directamente las mafias y el narcotráfico controlan el transporte público. Entonces, eso es la discusión que estamos dando hoy y cuál es nuestra preocupación. No vemos que se plantee una alternativa. Nosotros planteamos un proyecto muy concreto, viable, realizable, y decir, che, hagamos un esfuerzo entre todos, no le descarguemos todo que pague el usuario. Y con una medida muy concreta, que es pedirle un esfuerzo extraordinario a un pequeño grupo de empresas por un pequeño periodo de tiempo, a solamente el 2% de las grandes empresas de la ciudad. Si aumentamos el DREI 6% nada más al 2% de las cuentas, podemos lograr que la mitad del fondo que Nación retiró vuelva a la ciudad y hacer que la tarifa no aumente. Una propuesta concreta, viable, que no le cambia la ecuación a la empresa que estamos hablando de Coca-Cola, Molino Río de la Plata, los bancos, la aseguradora. Es decirle, che, si el sistema colapsa, los perjudicados son los que se toman en el colectivo, pero también son las empresas que no van a saber cómo hacer para que los laburantes vayan a trabajar. Bueno, lamentablemente el oficialismo no está receptivo para escuchar alternativas. Nosotros de nuestro lado vamos hasta el final a insistir Bien. que esto no lo pueden pagar los usuarios y no podemos dejar sola a Bien nuestra caliente gente, la insisto, cosa. cuando todo aumente y la vida es cada vez más complicada.